¿Cómo están? Buenas tardes, compañeros. Bueno, esta es la clase de reposición del día lunes que no hemos podido pasar, evidentemente, por esta situación del seminario que nosotros teníamos pendiente en nuestra universidad. Bueno, agradeciéndoles a todos ustedes el poder revisar este material ya para esta nueva semana, ¿no? Donde estamos reponiendo las clases y obviamente las tenemos que hacer forzadamente. Estas reposiciones es que vamos a tener que avanzar un poco más para poder abarcar lo que va a ser el examen final. Les estoy compartiendo el artículo 109 de la Constitución Política del Estado, a partir de donde nosotros vamos a ver lo que son este nuevo tema, que son las garantías jurisdiccionales y las acciones de defensa que nosotros tenemos en nuestro país, obviamente, a partir de lo que es este artículo que nosotros lo estamos señalando. Voy a dejar de compartir un momento porque me sale un error en el PDF. Vamos a volver a cerrar y abrir. Alguna vez también ya me ha sucedido esta situación. Y para el avance de estos artículos, ahora sí ya me sale. Vamos a nuevamente volver a compartirles. Ya está. Les voy a enviar también de la misma forma al grupo de WhatsApp una cartilla un tanto interesante, ¿no? El 109. Ya, les voy a compartir entonces un PDF que es muy interesante para ver más adelante lo que son las acciones, en este caso, las acciones constitucionales que nosotros las tenemos como acciones de defensa en derecho constitucional. Obviamente de manera procedimental ustedes lo van a ver en una materia específica, pero sin embargo acá nosotros vamos a salir de dudas respecto a este tema que es tan importante en el derecho constitucional como es este tema 10 de las garantías jurisdiccionales y acciones de defensa, compañeros. Ya estamos finalizando el semestre, así que vamos avanzando sobre esta línea. Les envío entonces, a ver, aprovecharemos en este momento de poderles enviar. ¿Dónde están? Bien, ya están. Esto nos va a servir además, como ya saben muy bien todos ustedes, en la plataforma ya se encuentra nuestro trabajo final. Para todos aquellos que yo estoy entendiendo que no han estado presentes en el congreso que hemos tenido nosotros de nuestra universidad, entonces ya estamos viendo esta situación de poder avanzar en este tema con referencia a lo que va a ser el trabajo final. Lo van a recibir seguramente nuestro PDF, tardando un poco, está obviamente un poco más. Bueno, ya les llego. Entonces, compañeros, comenzamos con lo que nosotros ya les habíamos referido, ¿no? Respecto a este tema. Y para comenzar este tema, nosotros tenemos que entender qué son esas garantías jurisdiccionales que nosotros tenemos a partir de la Constitución Política del Estado. ¿A qué nos está refiriendo con una garantía jurisdiccional? Debemos asumir que son derechos, que tenemos en qué situación, en una situación en la cual nosotros
tengamos que estar presentes durante un procedimiento jurisdiccional. Estas van a llegar a definirse para nosotros como todos los medios e instrumentos que vamos a ver más adelante aplicados, que tiene esta Constitución y que pone a disposición de todos nosotros los ciudadanos, quienes somos parte del Estado, para llegar a poder sostenernos y defendernos respecto a los derechos que nosotros tenemos frente a cualquier tipo de autoridad pública, esencialmente, cualquier tercera persona o individuo, o a fin de cuentas, respecto a los grupos sociales que puedan existir y que tienen demasiada relevancia en estos tiempos. He aquí que nosotros vemos en el 109 de nuestra Constitución Política del Estado que ahora estamos analizando, que nos hace referencia a los derechos reconocidos en la Constitución, son todos aplicables y más aún gozan de garantías para su protección. Derechos y garantías no solo podrán ser regulados, obviamente, mediante una ley específica. Las personas que vulneren los derechos constitucionales quedan sujetas a jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas. Hay varios derechos que nosotros tenemos y que van a corresponder ya más adelante, mucho más atrás, dentro de la clase. Hablábamos de que existía, ¿no es cierto?, un derecho a la petición, y ahí nosotros estábamos hablando del artículo 24, que es tal vez el más común, ¿no?, de ser vulnerado por las diversas instancias públicas y privadas. El no querer dar información respecto a un tema específico, el no tener que responder y hacer que realmente se aplique ese derecho a la petición que tenemos de manera individual, colectiva, todos nosotros que conformamos la sociedad o este Estado. Aplique el amparo constitucional. Son derechos constitucionales que van a hacer responsable a autoridades, a intelectuales, perdón, a autores intelectuales y a los demás, a todos aquellos quienes materialmente hubiesen sido parte de esto, ¿no? Es por eso que nos refiere, ¿no? Las personas que vulneren estos derechos van a estar sujetas a la jurisdicción competente de, obviamente, las autoridades bolivianas. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsable a sus autores inmediatos sin que puedan servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior. Ahí tal vez, ¿no?, ya viene este aspecto que ustedes ven en materia penal, el intuito persona o personae, ¿no?, de que el delito es cometido por una persona específica y que no puede ser endilgada a un tercero, porque tenemos y sabemos que la aplicación de cierta situación o vulneración de algún derecho a un tercero, obviamente, nace de uno mismo, ¿no es cierto? Podemos implicarlos, sí, más sin embargo, son delitos específicos que, si bien han sido cometidos por una persona concreta, tiene que ser sancionada esta última, ¿no? Los delitos de genocidio, lesa humanidad, de traición a la patria, además crímenes de guerra, son imprescriptibles además. El 111, delitos demasiado fuertes y por los cuales además existen sanciones muy, además, fuertes específicamente respecto a ese tema, ¿no? Todos los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado, causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. La vulneración de derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, a la reparación, resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna. Esa vulneración a las víctimas, el derecho de que éstas sean indemnizadas, que exista una reparación al daño y el resarcimiento a todas aquellas personas que hubiesen sido perjudicadas, y que esa reparación además sea de manera oportuna. Ustedes ya muy bien han visto
podemos hablar de un tema que no es político, pero que sí ha sucedido y que, bueno, de cierta forma sí lo ven como un aspecto netamente, tal vez, eh, no aplicado a un partido específico. Estas masacres de Sencata y Sacaba se han cometido supuestos hechos irregulares donde el Estado debería haber precautelado el derecho a la vida de esas personas y se les ha resarcido el daño a cada una de las familias de las personas que han fallecido. Yo muy bien recuerdo la noticia y bueno, los medios de comunicación tampoco nos van a mentir. Creo que existe alguna resolución que emitió a través del órgano ejecutivo en ese gobierno de transición, en el cual se otorgaba una remuneración económica eh, a todas aquellas personas que habían perdido a su familia, las cuales hubiesen llegado a fallecer, además, ¿no? De los supuestos hechos allá en Sacaba y Sencata, creo que les resarcieron con, no sé si eran $50,000, compañeros, algo así era la situación. Un monto un tanto elevado, obviamente. Situación que no se ve en otros momentos, ¿no? Acá ese resarcimiento de daño económico, miren un ejemplo en temas de tránsito, la media se ve, ¿no? La media de pagos, tal vez resarcimiento. A una vida no le podemos poner una suma de dinero, pero en accidentes de tránsito, donde supuestamente y el criterio de los jueces va direccionado a que nadie sale a manejar un vehículo y directamente a matar a una persona, eso bueno. Si hay otros móviles, obviamente se tienen que probar durante el transcurso de las investigaciones. En el caso fortuito, ¿no? No sé si será tan fortuito, compañeros, la verdad he visto muchos casos y nunca, y las veces que me han pedido que pueda defender a una persona que maneja un trufi o un vehículo de servicio público es un tanto complicado porque vemos a alguien que debería tener mucha experticia en el manejo dentro de la ciudad, en lugares donde sabemos que transitan muchas personas. Venir aquí al centro, compañeros, esto parte con todos los peatones en cantidades, caminando en medio de los autos. Y que ocurra un hecho de tránsito donde lo pises, le pases por encima y refieras que no has sentido nada, ¿no? Y hablamos de un taxitrufi, un vehículo liviano, o un trufi que tampoco es enorme, ¿no? Tal vez podríamos entender de un camión, un tonka que realmente no siente una piedra de 1 metro pasando por las llantas, pero sin embargo ellos tal vez piensan que era un rompemuelle y darles la razón respecto a ese tema de que no tenían la intencionalidad, pero que sin embargo ellos sabían de que sí existía la posibilidad de atropellar a una persona estando tan cerca del vehículo. Ahora hay otro tipo de casos donde el peatón se mete y bueno, ¿no? O se lanza sobre el vehículo, quién sabe, ¿no? Hablamos de $3,000 de transacción. Y personas que no sé si vendrán de su sinvergüenzura, pues siempre ofertan montos así con tal de salir de paz y bueno, ¿no? Entonces ahí perdemos toda fe en el transporte público también, compañeros. Bueno, son situaciones que se dan, pero en este tipo de casos respecto a delitos, nos refiere al resarcimiento de daño económico, ¿no? Es de manera distinta y lo hemos visto plasmado. ¿No? Ya quisiera una persona que hubiese fallecido ya hace mucho tiempo, que, bueno, que hubiese fallecido en un accidente de tránsito, recibir $30,000, $50,000 por parte del Estado ya es algo, ¿no? Porque los $3,000 del SOA también, compañeros, no apacigua más que lo que serían los gastos funerarios, ¿no? En gastos funerarios nomás son $2,000 como si nada, ya quedan 1,000, ¿no? Para el daño ocasionado, irreversible del fallecimiento de una persona. Pero bueno, son hechos que estamos comparando dentro del avance de este tema. Hablamos, en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, hablamos de un procedimiento en contra del Estado. Deberá interponer la acción de repetición, y así debería ser siempre, contra la autoridad o servidor público eh, responsable de esa acción, o a fin de cuentas de esa omisión, porque hay demasiados funcionarios públicos que están impunes, compañeros,
Impunes porque en ningún momento hacen el esfuerzo, ¿no? Y piensan que al ser autoridades judiciales pueden realizar cualquier tipo de gestión, más allá incluso de sus atribuciones. Y para la víctima, y miren, constantemente tropezamos con eso, incluso para el cliente, siempre es tedioso, conflictivo, y bueno, hay que tener tiempo también para poder litigar y hacer que todas aquellas personas, ¿no? A ver, todas aquellas, bueno, personas no sean perjudicadas de la forma en la que están siendo de manera constante, porque dense cuenta, compañeros, vamos a una institución pública, nos rechazan algún trámite sin sentido, sin criterio, sin fundamento legal de manera esencial. Y me refiero a un fundamento legal donde vemos ya un perjuicio para una persona, a una persona, compañeros, que tiene que perder el tiempo solo porque el criterio del funcionario, ¿no? Auditoría viene y me dice que esto está mal, una palabra, una letra, que no afecta el fondo de una resolución judicial que tiene que cumplir, hay un incumplimiento de deberes. Y se les refiere acá a los clientes, se les dice, iniciaremos un procedimiento administrativo en contra de esta persona, sancionaremos esa actitud, ese daño, ese poco criterio y más allá, ¿no? Esa situación que sin fundamento legal quieren hacer prevalecer por encima del interés de a quienes ellos se deben con funcionarios públicos. Esa situación, ¿no? Que causa una afección civil. No quieren en primera instancia dar cumplimiento a una orden del juez, observan una resolución, demuestra la poca idoneidad con la que funciona. Y tenemos nosotros recursos inicialmente para poder apelar, lo que hablamos en el parágrafo segundo del 113, en caso de que el Estado sea condenado. Pero para que el Estado sea condenado, nosotros tenemos que irnos a una instancia internacional a fin de que ellos puedan determinar de que sí el Estado tiene responsabilidad. Y el Estado tiene que repetir a todos esos malos funcionarios públicos respecto a las decisiones que han tomado, la afección que han causado a una persona en sus derechos. Pero nadie le tiene fe porque saben la cantidad de procedimientos que hay que culminar y que hay que realizar y que son dinero y que son tiempo. Y esos funcionarios siguen impunes y siguen haciendo. Lo han logrado con una persona, han logrado afectarle. Y ese vago, poco criterioso accionar que tienen ellos, lo siguen haciendo de manera repetitiva y causando la afección a muchas más personas. Porque no hay quien les esté sentando la mano, ni hay una concreta, un concreto seguimiento de sus superiores que tal vez tampoco son idóneos para poder determinar y realmente ver de que existe una afección y más allá un poco conocimiento de esos funcionarios respecto a ese tema. Y que están haciendo una cola de personas afectadas que lo único que les queda es volver a hacer un trámite entero solo por el criterio, el vago criterio que tienen cada uno de los funcionarios. Podríamos denunciar a los compañeros y bueno, yo creo que todo se va en la función pública. Pero bueno, son situaciones que nosotros estamos viendo en el 113, parágrafo segundo. Queda prohibida de toda forma, dice, de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral, ¿no? Los servidores públicos, servidoras públicas, así como cualquier autoridad que les aplique, instiguen o consientan, serán destituidas o destituidos sin perjuicio de sanción determinada por la ley, que es necesario que se dé continuidad y que desgraciadamente la mayor parte de la gente no lo hace. No solo por temor a represalias de estos funcionarios, ¿no? De que no se les pueda volver a ayudar, a colaborar, a gestionar algún tipo de situación, sino que van más allá en el atropellar a todos y cada uno de los derechos de las personas quienes forman parte de esta sociedad.
Queda prohibida toda forma, y ahí dice, ¿no?, de violencia física o moral. No ha sido una instigación el hecho de referir que vamos a despertar la furia de alguien, de nuestros antepasados, en contra de quienes estén en contra concretamente del gobierno. Queda prohibida toda forma de violencia física o moral. No es una violencia física, se está instigando a que exista una violencia física. Y va en contra de un grupo específico, daño moral a la misma sociedad. ¿Cuál es el funcionario idóneo que puede iniciar una acción por esa declaración a un jefe de Estado, a un vicepresidente, yo qué sé? Las declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia son nulas de pleno derecho. Vemos de manera constante que en los penales o en alguna detención o dentro de una investigación están golpeando y torturando a personas, ¿no? O sea, algo que tal vez, si bien no se muestra de manera concreta, todos sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Algunas veces, tratando de anularlos, de presionarlos moralmente, con tal de que puedan ellos, mediante esa coacción, mediante esa exacción, o a fin de cuentas tortura, presionarlos a que puedan referir acciones que no han sido parte de ellos. Toda persona protegida, oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, toda persona tiene que ser protegida. Todos los jueces son contralores de derechos constitucionales y ellos son los primeros que tienen que ver que no exista afección en ese sentido. Pero sin embargo, ¿se cumple esta situación, compañeros? ¿Realmente tenemos esa situación concreta a nuestro favor? Nosotros mismos podemos ver. Bueno, actualmente todos los que estamos ejerciendo y también vemos en los canales de noticias la situación que a veces se da con los jueces y tribunales. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y además sin dilación, que tal vez es lo que más hay. Pero es el Estado, a través de sus representantes, quienes tiene que garantizar cada uno de estos principios procesales. Se garantiza la presunción de inocencia durante todo el proceso. Pero un fiscal solo remite prueba para una acusación de una parte y no de la otra, cuando es su obligación demostrar tanto la culpabilidad como también tratar de exonerar y demostrar la inocencia de una persona. Vulnera un artículo, un parágrafo de la Constitución Política del Estado. En caso de duda sobre la norma aplicable, se regirá la más favorable que pueda haber en favor del imputado o del procesado. Cualquier sanción debe fundarse en la ley anterior al hecho punible. No una posterior, ¿no? Así estamos entendiendo. Obviamente no podemos ir hacia atrás. 117, entonces, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída, juzgada previamente en un debido proceso. Es un principio procesal. El debido proceso, hay demasiadas sentencias constitucionales respecto a ese tema. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por una autoridad judicial. Nadie puede ser condenado, mucho menos procesado, más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en los derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas
u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos que pudiese llegar a establecerse dentro de la ley. Está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento. Hay muchos ejemplos que podemos dar, compañeros, que desgraciadamente nunca van a ser adecuados conforme a normativa, porque obviamente los intereses de quienes puedan causar esa muerte civil en algunos ciudadanos no van a poder ser determinados de esa forma, ¿no? Más allá de lo que pueda suceder o los hechos que hubiesen acontecido para poder ver de que sí existe una muerte civil para alguno, pero sin embargo hay también ciertos aspectos que tendríamos que valorar para poder determinar concretamente si hay o no hay una muerte civil, pero son garantías que nosotros las vemos plasmadas a través de este capítulo, claro que sí, de este capítulo, de este título de la Constitución Política del Estado, que bien nos viene refiriendo, ¿no es cierto?, este artículo 118. La máxima sanción penal no puede sobrepasar la de 30 años de libertad, que obviamente viene de la mano sin el derecho a indulto, ¿no? Que ustedes ya seguramente conocen a qué se va o a qué va direccionado este artículo. Sin derecho a indulto, el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados con respecto a sus derechos. Las partes en conflicto, obviamente, ¿no?, gozarán de igualdad, de prioridad, nos dicen, para ejercer durante el proceso las facultades y derechos que pudiesen llegarles a asistir. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. Toda persona tiene derecho a ser oída de forma oportuna por la autoridad jurisdiccional competente y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales. Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma, excepcionalmente de manera obligatoria. Deberá ser asistida por algún traductor o traductora cuando tenemos el caso de súbditos de otros países, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos? El 121 de la Constitución Política del Estado, compañeros. ¿Qué nos dice? En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes consanguíneos hasta un cuarto grado o afines hasta un segundo grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como un indicio de culpabilidad. Ahí tenemos también otro aspecto importante en materia penal que muchos confunden, ¿no es cierto? Y siempre me vienen a referir, nos enuncian además varias personas, de que confunden en este sentido, ¿no? De que no pueden declarar a mi favor, ¿no? En materia penal hablamos, mis parientes, ¿no?, cercanos, de primer, segundo grado, y no es así, sino más bien de que ellos no pueden declarar en primera instancia en contra de sí mismos. Ni tampoco pueden presionar a una persona que puede llegar a declarar en contra de sus parientes consanguíneos. Pero eso siempre y cuando no sean responsables de un hecho específico, ¿no es cierto? Porque hablamos de que dentro de la materia penal se dan muchos aspectos importantes de la conducta que puedan tener las autoridades jurisdiccionales sobre este tema. Y esa conducta a veces va direccionado a ese tipo de presión que ejercen en contra del imputado, comenzando del investigador, yéndonos por la mano del fiscal. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, dice, tendrá derecho a ser oída y obviamente siempre va a poder ser escuchada, tanto en los alegatos iniciales como en los alegatos finales dentro de un juicio oral, además, si en caso se llegase a esa instancia judicial. Situación que siempre preocupa también, ¿no? Hay que saber expresarse, ¿no?, al momento de poder referir o hablar o intervenir dentro obviamente dentro de un tribunal. La víctima en proceso penal podrá intervenir, dice, ¿no es cierto? Son nulos los actos de personas que usurpen funciones que no les competen, y es algo también que nosotros vemos de manera continua, que es una garantía jurisdiccional al ser que obviamente la tenemos
y es parte de la Constitución como una garantía jurisdiccional, el hecho de que no todas las autoridades tienen cierto tipo de competencia. No, y al hablar de competencia hablamos de muchos aspectos que ustedes ya han debido ver a partir de lo que es el derecho civil, que tienen la tendencia de declararse incompetentes en cierto tipo de acciones, en cierto tipo de situaciones. No vemos a un juez de materia familiar emitiendo una sentencia en materia penal. Hay atribuciones y funciones que tienen cada uno de los jueces respecto a las materias que no pueden ir más allá de esas atribuciones y funciones que tienen de manera concreta, ¿no? Y ahí viene entonces a referirse este artículo, pero cuando se le hace referencia a un juez respecto a este tema, de que se está yendo más allá de un tema específico, no vamos a ver nosotros nacer de un juez una imputación o una acusación o a fin de cuentas una sentencia condenatoria de materia familiar. Pero que sin embargo pueden determinar y referir que este es culpable antes que inocente sobre hechos en violencia familiar tal vez. El juez, según la ley 348, el juez de familia, por ejemplo, tiene la competencia, tiene la atribución de poner a consideración del Ministerio Público algunos aspectos que puedan ir de la mano a la violencia ejercida, obviamente, contra la mujer respecto a la ley 348, les voy hablando, pero que tampoco puede el juez referir que dentro de esta culpabilidad se emita una imputación, porque él no está en la atribución de poder referir al fiscal o encaminar la investigación sobre ese sentido. Sí, al inicio de la investigación es suficiente referirse, pero tampoco puede referirse más allá, diciendo de que sí existen indicios que señalan que el señor ha sido quien ha, tal vez, agredido verbal o físicamente a su expareja, ¿no? Y no falta algún juez, ¿no? Que nos hace dudar ya de la idoneidad que tiene y que al hacerle recuerdo se moleste, que se le tenga que referir este tema, se le tenga que hacer recuerdos sobre estas garantías jurisdiccionales que nos da la Constitución y que lo que él dice no está por encima de la Constitución, pese a que ya está acostumbrado a tener el poder y dirigir una audiencia de la forma en la que a él le conviene. O tratar a una parte de manera distinta a la otra solo por el hecho de que se le ha presentado recursos, se le ha planteado denuncias y situaciones que él mismo ha provocado. Son temas muy complicados, ¿no? Respecto a esta situación que nosotros estamos avanzando en este momento. Son temas que realmente causan mucha relevancia en el estudio del derecho constitucional. Acá solo estamos dando ejemplos, por si acaso, compañeros, no es que esté diciendo la Constitución sus aspectos, pero sin embargo tenemos que ir nosotros compaginando con los conocimientos que tenemos para que ustedes puedan entender mejor respecto a lo que nosotros estamos hablando, ¿no? La ley dispone para lo venidero no tendrá efectos retroactivos, excepto en materia laboral, donde rige, ¿no?, el indubio pro operario. Cuando determina la ley en favor del trabajador, y siempre va a ser así, en materia penal, cuando beneficia al imputado, en materia de corrupción, para investigar, procesar o sancionar delitos cometidos por servidores públicos, obviamente que tienen que ir en contra de los intereses del Estado, en contra de la economía del Estado, ¿no? Y más allá hablamos del 124, que nos dice, ¿no?, comete delito de traición a la patria la o el boliviano que incurre en los siguientes hechos: que tome las armas, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Se ponga al servicio de los extranjeros, que viole el régimen de constitucionalidad, de recursos naturales, que atente contra la unidad del país. Ese delito merece la pena máxima de sanción, nos dice. Vamos a quedar aquí en la primera sesión, compañeros, de reposición, y volvemos a reponer en una segunda sesión para ver qué son ya las acciones de defensa, que nos está pisando el tiempo para nuestro examen final, así que vamos reponiendo entonces nuestros temas de avance. Nos vemos en la siguiente sesión, compañeros.